Saludos, me encuentro con David. Para efectos de que la gente te conozca, ¿nos puedes ayudar con tu nombre completo? Claro, mi nombre es David Fernando Sarabia Jacome. Bien, hemos sabido que tú eres uno de los becarios que salió más o menos en qué año. Quisiéramos que nos expliques ese tema, cuál es tu edad actualmente y dónde realizaste tus estudios de posgrado. Claro que sí, yo salí de aquí del país en el 2015 para realizar un máster universitario en tecnologías, redes y comunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia. Tuve la beca recibí la beca convocatoria abierta del 2014, propuesta por la CENESID o otorgada por la CENESID, que me sirvió para cubrir todas mis necesidades económicas para obtener mi masterado en la Politécnica de Valencia. Digamos, ¿cómo se obtiene una beca, digamos, por el año 2014? ¿Cómo te enteraste tú que eras beneficiario? Entiendo yo que ya te graduaste aquí en la universidad, porque lo que seguiste es un máster. ¿En qué universidad te graduaste y cómo te enteraste de que eras un beneficiario? Sí, yo aquí me gradué en la Escuela Politécnica Nacional en el 2012. Posterior a eso entré a trabajar y gracias a un amigo mío me comentó sobre las becas que estaba dando el gobierno, convocatoria abierta más que todo, que se daba cada año. Y él me comentó sobre los requisitos y más que todo sobre que yo podría haber sido o podría beneficiarme de esa beca. Cumplí con los requisitos, verifiqué los requisitos en ese momento, apliqué hacia la beca, pude pasar el primer filtro, que es donde te revisan si cumples los requerimientos necesarios, y luego ya pasabas a la parte de donde se realizaba una prueba, un test para evaluar tus conocimientos y luego de eso se pasaba a una entrevista. Afortunadamente pasé todas esas etapas hasta que cumplí con el tema de la entrevista, donde evaluaron, entiendo yo, que me evaluaron mi actitud y sobre todo mi personalidad para encarar este tipo de situaciones viviendo en el extranjero, donde es más complicado desenvolverse en un mundo donde tú no estás acostumbrado. Vas a un mundo donde es completamente distinto de donde tú sales y vas a estar solo. Entonces ellos entiendo que querían asegurarse de si yo estaba en las condiciones para afrontar ese Cuando momento. dices de ellos, ¿a qué ente regulador Sí, me te estoy refieres? refiriendo al CENESID como tal, porque ese es el ente regulador que está otorgando las becas, o que no sé si actualmente lo sigue haciendo, pero que en ese momento otorgaba las becas convocatoria abierta. ¿Cuál era el ofrecimiento inicial del CENESID? Es decir, ¿cuáles eran las cláusulas? Me imagino que había convenios también que debías tú cumplir. Sí, exactamente. Lo que ellos proponían era que se me otorgaba la beca completamente al 100%, dependiendo de mis necesidades económicas. Y posteriormente, en la parte del contrato que tengo firmado con ellos, porque el contrato sigue vigente actualmente, es que yo debo volver al país, retornar al país y devolver la cantidad del tiempo que fue otorgado la beca. Es decir, la beca del máster fue de un año y yo debo devolver el doble aquí trabajando en una empresa pública o en una empresa privada. Actualmente me encuentro sin trabajo y no puedo Bien, devolver a ese tipo bien, de... digamos, para ir, cogerle el hilo un poco, ir un poco en orden, digamos, cómo fue tu primera experiencia, digamos, ya llenaste los papeles, llegaron a un acuerdo, tú cumpliste con todos los requisitos, ¿cómo fue tu viaje? Cuéntanos cómo te sentiste, a dónde llegaste y cuál fue la universidad en la que hiciste tu máster, digamos, de inicio. Claro, al inicio me sentí bastante contento porque me otorgaron la beca, tuve la aceptación de la universidad, fue bastante fácil moverme ya con la aceptación, pude obtener el visado para los estudios, llegué allá a Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia. Claro, se llega a un mundo completamente distinto al que sales de aquí, con perspectivas distintas, con una calidad de vida superior. Te encuentras con una universidad que está organizada de distinta forma a las universidades de aquí, donde tú encuentras un ambiente estudiantil diferente, donde existen bastantes estudiantes de otros países, porque existe el intercambio ahí entre universidades y puedes tú socializar y hacer amigos
con gente que tú no crees, porque tú ¿Cuál fue? llegas para socializar con españoles en este caso, pero luego terminas conociendo gente de Encontrándose con Alemania. latinos, me imagino. Exacto, Latinos también. no solo latinos, sino alemanes, irlandeses, italianos, franceses, portugueses. Ok. Entonces empiezas a desarrollar un esquema en este caso, networking, hacer amigos y contactos que están en el mundo académico, que también se mueven por ese mundo y que uno se lo lleva y se lo trae aquí al Ecuador también. ¿Cuál fue el nombre de la universidad donde hiciste el máster? No sé si Sí, me repites. ¿Y universidad. cuál fue la carrera Sí, o la especialización en este caso? yo que hice un hiciste? máster universitario en tecnologías, redes y comunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia. Correcto. Digamos, ¿qué tiempo duró en culminar tus estudios en el máster? El máster me duró un año Y completo. Un año durante completo. ese año me imagino que los gastos de vivienda, lo que conocemos nosotros, tal vez manutención, los corrió por parte del Estado, ¿verdad? Sí, prácticamente Cenecit cubría los tickets aéreos ida y vuelta, el seguro de vida y salud, la manutención, la parte de los gastos que se necesitaba para investigación o a su vez para material didáctico que necesitaba dentro de la universidad. Y creo que esos son los 4 rubros que cubría. Después de finalizar el máster, entiendo yo que por lo que hablamos previamente, tú te especializaste, sacaste un doctorado también. Exacto, yo retorné al país con la misión o con la visión de cumplir mi contrato que tenía especificado, que es decir, volver y retribuir al país lo mismo que me habían dado, pero con el doble de tiempo prácticamente. Yo venía con esa idea, pero se me abrió la oportunidad tanto en la Politécnica de Valencia de realizar un doctorado en telecomunicaciones, ya que el máster que yo cumplí era un máster que daba acceso al doctorado en telecomunicaciones. Ellos aprobaron mi candidatura para entrar a un doctorado. Vine y prácticamente me encontré en el limbo porque no tenía financiamiento. Afortunadamente logré aplicar para una segunda beca, una beca de convocatoria abierta del 2016, en la cual la pude ganar y con esa beca me fui a realizar el doctorado en telecomunicaciones igualmente en la Universidad Politécnica de Valencia. Es decir, que actualmente tú, digamos, si te preguntaríamos qué títulos obtienes actualmente o tienes en tu poder actualmente, ¿cuáles serían? Tengo un máster universitario en redes, tecnologías y comunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y un doctorado en telecomunicaciones igual por la Universidad Politécnica de Valencia. Correcto. Una vez que tú finalizas, no sé, más o menos en qué año finalizas tu doctorado, decides regresar al país, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de retorno acá. El doctorado yo lo termino el año pasado, en el 2020, en junio del 2020. Una vez terminado el doctorado y por la situación coyuntural que estamos viviendo actualmente, yo tuve que regresarme al país, igual porque en el contrato del doctorado, del financiamiento del doctorado, de la beca del doctorado, indicaba que debía volver al país sí o sí, para igual retornar lo invertido o lo que se invirtió en el país. David, cuando hablas de retornar o devolver o retribuir, ¿a qué te refieres? ¿En algo económico? ¿Es decir, trabajar sin remuneración? ¿O no, nos puedes explicar eso? En este caso, lo único que hay que hacer es conseguir un trabajo aquí a nivel público, a nivel privado y trabajar bajo ese esquema y contribuir al país, es decir, igual fortalecer que esa empresa o que ese instituto público pueda crecer con base a mis conocimientos. Aportar con tu conocimiento sería... Solo aportar con mis conocimientos y claro, la empresa pública o la empresa privada me pagaría lo que... Perfecto, lo que entonces te ves atrapado, digamos, en el inicio de la pandemia, finalizando tu carrera de doctorado y con pocos meses para retornar al país. Sí, exacto. Por el tema de la pandemia era bastante complicado, más que todo porque yo tenía 3 meses para volver al país. Es decir, yo terminé en junio, yo tenía hasta finales de septiembre para volver al país, sí o sí. Pero por el tema de la pandemia se hizo bastante complicado, muy complicado porque no sabía si podía salir o no podía salir de España, si podía entrar o no podía entrar aquí a Ecuador. Y las cosas se pusieron muy cuesta arriba, la verdad nada había claro. Y aparte de parte del Cenecit no había alguna estrategia clara que diga, mira, si tú vas a volver, por el tema de la pandemia vamos a extender no los 3 meses, sino van a ser 6 meses o quizás un año, te vamos a dar esa posibilidad de que tú vuelvas dentro de un año cuando ya la pandemia haya menguado o haya pasado un poco.
pero nunca estuvieron las estrategias claras a nivel de Cenecit, nunca dijeron esto se puede hacer o no se puede hacer, y más que todo porque falta, o si lo hicieron, no hubo comunicación a tiempo a los distintos becarios. Entonces uno estaba atrapado en eso de que no saber si venir, no venir, qué hacer, o si llega, pero tener que venir con esas condiciones actuales a nivel de pandemia era bastante complicado. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu situación actual? Tú ya te encuentras en la ciudad de Quito, has retornado, me imagino que tu familia se alegró de volver a verte, pero ¿cuáles son tus expectativas, digamos, o cuáles eran tus expectativas al llegar al país? ¿Cuál es tu situación actual y cómo te sientes con lo que estás atravesando actualmente? Bueno, en cuanto a expectativas, la verdad, pensándolo bien con la parte de la pandemia que estamos viviendo, se me bajaron mucho las expectativas. Yo pensé que llegaría aquí, encontraría trabajo en alguna universidad, podría entrar tranquilamente a una universidad porque se necesitan doctores en las instituciones de educación superior, sí. Exacto, y creería que se me iba a hacer un poco fácil, claro, al inicio. Luego con la pandemia es lógico pensar que esto se iba a poner muy complicado, porque para todos a nivel mundial la situación es muy difícil, por lo cual era de preverse que iba a ser complicado. Actualmente me encuentro en una situación donde no encuentro trabajo, he aplicado a varias universidades, tanto más que todo de la región costa, en donde he aplicado a varios concursos de méritos y oposición. Sin embargo, no he podido participar completamente, ya que algunos requerimientos son medios ilógicos, por ejemplo, que tiene que estar presente o tengo que estar presente para entregar los documentos para participar en el concurso, lo cual me parece algo ilógico porque tendría que moverme de Quito a Manta y tal y como está la situación en tiempos de pandemia, es un poco complicado, más que todo por el miedo de que me pueda infectar o me pueda contraer el virus y a su vez pueda infectar a otros miembros de mi familia. Es decir, ¿esperarías tú que los procesos sean digitales? Me imagino que en Europa es muy diferente a la actualidad, pese a que aquí se estableció hace mucho tiempo que los trámites, digamos, al menos los públicos, si se puede reducir, en su gran mayoría deberían ser digitales, pero para conseguir el trabajo están requiriendo tu presencia física, digamos.